episodio de Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120 y hoy me acompaña el doctor Roberto Toledo, con quien vamos a hacer un recorrido por su trayectoria y todo lo que ha trabajado a lo largo de estos años. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buen día, querido. Bueno, Buenos días a todos los oyentes. bueno, vamos a comenzar por aquella elección en la que dijo quiero ser abogado. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, son como todas las cosas fortuitas de la vida. Yo soy hijo de psiquiatra, mi padre era psiquiatra, y en la adolescencia, que es cuando a algunos le agarra el furor por la lectura, a mí me agarró eso, me leí toda la biblioteca de papá, Freud, Jung, todos los tests, todo lo que era psicología y filosofía, me encantó muchísimo. A tal punto que, alumno del Sagrado Corazón, en quinto año, me hicieron un test de orientación vocacional y con un psicólogo que habían contratado, especialista en esto, y a mí me da, en este orden, psiquiatría, psicología y filosofía. Sí. Todas ciencias que hacen al alma y a las emociones. Y tenía más o menos definido, entonces, bastante definido cuáles eran mis habilidades o mis pretensiones y mis direcciones y mis anhelos. Y lo que a mí me gustaba. Pero como son las cosas de la vida, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y uno a veces decide, pero uno propone, pero el que decide es definitivamente el azar, o Dios, como quiera llamarle. Y un poco lo que me pasó a mí, de un gran amigo de toda la vida, José Luis Vázquez, hijo de Víctor Marcelino Vázquez, con el cual habíamos estudiado todo el secundario, incluso rendido los cuatrimestrales y todo lo que eso significaba. Me dijo, estudiamos abogacía. Si estudiamos, podemos hacer la carrera en menos años. Medicina eran 7 años, carrera más 3 de especialización, eran 10 años. Era mucho. Era muy mucho. Filosofía era casi, diríamos, para mi visión de la vida, era una manera de canalizar unas sensaciones e ideales, pero no era o no lo consideraba un medio de vida suficiente. Claro, con posibilidades de salida laboral. Exactamente. Y la psicología me parecía que no era lo que más sintetizaba mis anhelos. Entonces, sin mayor problema, decidí estudiar abogacía, motivado por mi amigo. La facultad quedaba cerca también. Yo vivía en la Corriente del 800, en el 35 de mayo quedaba cerca. Y bueno, lo que pasa es que yo soy un apasionado y las cosas que hago en la vida las hago con absoluta pasión. Y creo que cualquier cosa que hubiera estudiado lo hubiera basado con la misma pasión. Y así fue con la abogacía. Y bueno, desde que rendí la última materia hasta la última, la primera materia hasta la última, transcurrieron 3 años y medio. Yo me recibí en 3 años y medio. Fui medalla de oro, premio Alfredo Covielo. Y a los 21 años estaba en la calle ejerciendo, tratando de... También impulsó mucho esta decisión el hecho de querer ser independiente y el hecho de tener reciprocidad. Si bien los padres no especulan cuando crían a los hijos y hacen esfuerzo, quería yo darle una respuesta a ellos, ser el menor tiempo posible una carga, desde el punto de vista económico más que nada, a tal punto que eso fue uno de los grandes impulsos para hacer tan rápido la carrera. Yo en el último año rendí más de 10 materias. Y discúlpeme que esto no es narcisismo ni autorreferencial. Estoy contando lo que usted me preguntó. Claro, sobre 29 materias que había en ese momento que continuaron en la universidad, yo tengo 16/10. Es decir, he tenido un muy buen desempeño en el cursado. En el cursado y en la profesión. Lo que no siempre es garantía después de un buen profesional. Claro, ¿no? sí. Pero bueno,
En mi caso, a los 21 años salí con una máquina Sparrow Remington comprada en Dick, era 48 cuotas. La Sparrow Remington era el equivalente de la Remington a la famosa Olivetti. Sí. Y desde esa fecha hasta ahora, bueno, seguimos ya y hemos cumplido 50 años. Estamos transcurriendo el año 50 de ejercicio profesional. Sí. También incursionó en la docencia. ¿Cómo fue Así esa es. etapa? A los 22 años de edad, soy designado ayudante estudiantil en la Cátedra de Derecho Civil Cuarto, Derechos Reales. Sí. Y a partir de ahí, hasta los 65 años, me desempeñé a cargo, y bueno, terminé como titular de la cátedra y me desempeñé en la docencia, que también me encantó, me gustó muchísimo. Era una gran pasión por aquello de que era la forma no solamente de transmitir pensamientos, sino también de recibir en esa interacción necesaria que se hace con los más jóvenes, con los alumnos, sus visiones, todo. Y fui un docente muy particular. ¿En qué sentido? El primer día les decía, chicos, aquí no traen apuntes, no traen carpeta, no traen cuaderno, no traen lapicera, porque no tiene ningún sentido que yo venga a repetir lo que dicen los libros y ustedes a copiar lo que yo digo, cuando lo pueden encontrar en los libros perfectamente y seguramente mejor dicho de lo que yo puedo decirlo. Lo que yo tengo como obligación como docente, y así lo sentía, era darle a ellos las herramientas para pensar el derecho, para pararse frente a los casos, para entender, para desentrañar la realidad. Es decir, y entender y estudiar sobre todo los principios generales del derecho, que son los principios filosóficos, que son los principios permanentes, y que en definitiva son los que van informando a todas las normas jurídicas. Y esto está claro porque con lo que la gente conoce como la pirámide jurídica, donde está allá arriba la Constitución, y después están las leyes y los decretos. Eso forma todo un orden jurídico informado o atravesado por el derecho natural, por los principios inmutables del derecho, no matará, no robará, etcétera, etcétera, que han informado la producción de la norma en todo momento y en todo lugar determinado. Hacerle entender que esas eran las bases, hacerle entender la importancia de que era ser ciudadano, hacerle entender la importancia que era involucrarse en la vida pública o en la vida social, y hacerle entender que la importancia que tiene la abogacía, puesto que es la única materia que la República le ha encomendado el ejercicio de un poder, el poder judicial. Nada más y nada menos. El poder judicial, último reservorio de los derechos, de las obligaciones, de los valores de una persona. Y esa era la responsabilidad tremenda que asumía el abogado. Y para eso tiene que estar formado no solo jurídicamente, sino éticamente. Y no solo jurídica y éticamente, sino en la base esencial de considerarse un ciudadano y con esa cosmovisión enseñar y actuar con ciudadanía, porque sin ciudadanía responsable, seguimos siendo adolescentes desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista social, que es lo que nos pasa en este país, lo que nos pasó durante mucho tiempo, y que nunca pudimos dar el paso definitivo para pasar de habitantes a ciudadanos, es decir, pasar de adolescentes a adultos. ¿Qué influencia tuvo su formación también en el exterior, en donde estuvo estudiando justamente para poder transmitir todo esto a sus alumnos a lo largo de estos años de formación? No, yo no hice curso en el exterior. No, en la Universidad Complutense de Madrid. Claro, sí, fue un curso a distancia. Bien, perfecto. La hicimos, los profesores venían acá a Tucumán. Claro. Venían a Tucumán. Bueno, fue una experiencia importante, pero voy a ser totalmente sincero. Sí. Es decir, yo tenía algunas peleas con mis colegas en ese momento, y siempre las tuve, porque la academia no puede deformarse. La academia es muy importante, pero no puede ser un fin en sí mismo. Claro. La academia, como la universidad y como tantas cosas, siempre son un medio para un fin. Porque el fin, ¿cuál es? El hombre.
ser humano. Todas las ciencias duras, las ciencias humanistas, todos son meros instrumentos tendientes a la concreción de un objetivo central, que es proveer a la felicidad y a la dignidad del ser humano. Y si no entendemos eso, no estamos entendiendo nada, y es como normalmente se subvierten las cosas, porque los medios los constituimos en fines en sí mismos. Y al ser un fin en sí mismo, de ninguna manera ya podemos cumplir las finalidades. Esto pasa con las actividades, pasa con las instituciones, pasa con los gobiernos, pasa con las funciones, y en consecuencia todo está desvirtuándose absolutamente en una mirada egoísta, en una mirada cortoplacista, en la mirada donde yo hago primar básicamente mis necesidades y mis intereses por sobre el conjunto. Desaparece la noción del bien común, no hay un proyecto colectivo, no hay un proyecto ciudadano que nos contenga, y existe esta serie de saltos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, justamente por la falta de una esencia, de una columna vertebral, una médula conceptual importante. Y hemos navegado en la Argentina de un extremo a otro sin encontrar nunca un camino. Hemos sido chapuceros, hemos sido extremistas, hemos sido dogmáticos, hemos sido hipócritas, hemos sido cínicos. Y todo esto que ha caracterizado la vida de la Argentina en general y de la política en particular. Advirtiendo que echarle la culpa a la política es una manera muy, muy, muy cómoda y cínica de sacarse las responsabilidades. Porque los políticos no han venido de un país extraño. Los países son parte de la misma sociedad. La sociedad es la que lo engendra, la que lo elige, la que los selecciona, la que los ampara. Y la falta, y eso también obedece a una falta de compromiso social, ese egoísmo incluso lleva a la falta de egoísmo social, que atenta totalmente contra la noción del bien común, contra la noción de un proyecto colectivo, de un proyecto comunitario que nos englobe. En la antigua Grecia, la base, la esencia, el punto de encuentro principal era el ágora. Era donde todos los ciudadanos iban allí a discutir los asuntos públicos, y todos los discutían y estaban horas discutiendo. Bien, era otra realidad, casi no trabajaban, tenían esclavos, pero el ser ciudadano implicaba más que derechos, obligaciones. A tal punto que la palabra idiota proviene justamente de esa falta o de esa actividad relacionada con el ágora. Idiota era el que no participaba y que no se involucraba en la vida pública, y en consecuencia no merecía ni siquiera ser ateniense. Y fue objeto, en la historia del documento, varios destierros o expulsiones por parte de aquellos que eran desaprensivos o no se involucraban en la vida pública. Y de ahí viene la expresión idiota. Por eso cuando yo escucho a veces no hablemos de políticos, no hablemos de esto, que esto, o todo una porquería. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hacemos para cambiar esa historia, esa realidad? Tiene que cambiar socialmente para que el ciudadano entienda esto. ¿En dónde tiene que empezar esto? ¿En la escuela? Sin duda que en la educación. Ahora, ¿quién educa? Los maestros, que Baradel el representante, el asunto es complejísimo, ¿no es cierto? Es complejísimo. Yo creo básicamente que, y en esto no soy un personalista ni un autocrático, pero sí creo en la ejemplaridad, de que la única forma es una generación de argentinos bien intencionados, inteligentes, con buenos proyectos, con buenos propósitos, y con conducta moral intachable, que se dediquen, que se decidan a hacer las cosas de una vez bien. Y de allí, eso tiene que, por la ejemplaridad misma, tiene que descender hacia todo el resto de la sociedad. Pretender que la sociedad suba hacia arriba es prácticamente imposible. Primero, porque la sociedad está indefensa con un 55% de pobreza que hemos alcanzado ahora.
¿Qué le podemos pedir? ¿Qué análisis le podemos pedir? ¿Qué sacrificio le podemos pedir si cuando su preocupación esencial es subsistir? Claro. Y los maestros, ¿qué le podemos pedir? Que tengan conciencia de la ciudadanía o de su rol esencial de formar ciudadanos o almas nobles, cuando tenemos una rémora cultural de una enseñanza enciclopedista de datos, de cuestiones que no tienen ninguna importancia. Y mientras tanto, se nos va el ómnibus, se nos escapa el ómnibus, se nos va la vida. Ya desde Alvin Toffler, no sé si usted se acuerda, con la octava ola, y de su tesis, el conocimiento desplaza a todas las demás manifestaciones de riqueza que ha habido en el mundo, y se convierte en la principal manifestación de riqueza, en la principal fuente de riqueza. Ya no es el ladrillo el importante, ahora es el conocimiento. Claro. Y en ese sentido es exponencial cómo nos vamos alejando los países pobres de los países ricos. Sí. Y el esfuerzo que hay que hacer justamente es ese, no perder el tren. Y invertir muchísimo en tecnología, invertir muchísimo, mucho más importante que hacer 1000 metros cuadrados de universidad o de escuela, es tener una red informática con Silicon Valley, por ejemplo, y ponerlo a los estudiantes y a la gente en comunicación con eso. Mire, hay una anécdota muy famosa en esto, hay un libro muy lindo que se llama ¿Por qué triunfan los que triunfan? Sí. Un libro, y ahí cuenta la anécdota de Bill Gates, es decir, la vida de Bill Gates como uno de los indicativos de esto. Y Bill Gates... después... Sí, ya trajo un poquito de agua. Bill Gates sí. Tiene dos condiciones, según dice el libro, que es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Él entra a la universidad donde recién se había adquirido una terrible computadora de muchas dimensiones en esa época, grandísima, pero muy potente, y en una época donde nadie más tenía, muy pocos tenían interés por la computación. Sí. Entonces él tuvo una computadora más importante del mundo a su disposición las 24 horas del día. Sí. Y la segunda condición es que decidió estar 24 horas del día sentado en la computadora. Bien, vamos a un pequeño corte en Voces de Tucumán y enseguida volvemos más con el doctor Roberto Toledo. Estos trailers que a partir de hoy salen con diferentes destinos en la primera etapa al interior de la provincia y luego a cada barrio de San Miguel de Tucumán, llevando la última tecnología en un tema tan sensible que tiene que ver con la vida del ser humano. Todos pongamos un granito de arena, que estamos, digamos, en momentos difíciles, muy contentos de poder llevar la salud a cada uno de los vecinos de Tucumán, vivan donde vivan. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2,4 litros del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos. Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial.
Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente, para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Seguimos en Voces de Tucumán con el doctor Roberto Toledo, quien vino a acompañarnos hoy aquí en Radio 21. Bien, doctor, continuamos hablando un poco sobre estas ideas de cómo poder hacer que el ciudadano justamente comience a tomar un poco de conciencia de las necesidades que hay de acá para el futuro. Sí, yo tengo un artículo que salió hace 3 años, Sí. 2 años, en la Gaceta. Se llamaba Un aldabonazo a una conciencia colectiva extraviada. Aldabonazo, el aldabón era esto que estaba fuera de las puertas para golpearla, ¿no es cierto? Bueno, lo utilicé justamente la palabra para que llame la atención, porque acá usted sabe que hay que tener la habilidad de llamar la atención, si no las cosas pasan totalmente desapercibidas. Salvo que sea un escándalo como el de Payola, pero cuando uno quiere transmitir conceptos, ideas, cosmovisiones, es muy difícil, porque la gente tiene otra escala de valores, otra prioridad, lo cual se ha acentuado lamentablemente muchísimo con la telefonía celular, con eso que cada ciudadano tenga una computadora en su mano, lo cual tiene su ventaja, pero también tiene sus desventajas, porque entra en un micromundo de retroalimentación con los algoritmos y de ahí no sale y se va alimentando a sí mismo. Por eso dice el filósofo surcoreano, graduado en Múnich, nunca recuerdo bien el nombre completo, Chung Chan, dice que habla de infocracia, es decir, que lejos de ser más libres, hoy somos mucho más dependientes. Sí, totalmente. Porque somos esclavos de algoritmos que nos van diciendo hacia dónde vamos, qué debemos consumir y qué debemos pensar. Sí. Bueno, básicamente, yo lo que siempre he tratado es de que el ciudadano se conmocione, de alguna manera, lo mismo que hacía con mis alumnos, se conmocione ante hechos palpables y se dé cuenta frente a esos ejemplos y esas cosas, de que las cosas no pueden seguir siendo así. Es decir, de que esto de naturalizar lo patológico es lo peor que nos puede pasar, porque eso adormece a la sociedad e impide totalmente los cambios. Y esto fue una cuestión de toda mi vida. Yo les voy a contar. El primer gran tema judicial en el que intervengo desde el punto de vista institucional, que incluso es jurisprudencia nacional, porque es la primera vez que se pone en tela de juicio la revisión por parte de la justicia de los llamados actos políticos o actos institucionales, que hasta ese momento estaban fuera del ámbito de la justicia. Decían, los actos eminentemente políticos o llamados actos institucionales escapaban al contralor del Poder Judicial. Y aparece la famosa anécdota, la famosa situación del colegio electoral del año 1987, en la cual regía la Constitución de 1907, que no tenía elección directa de gobernador ni de vicegobernador, sino que establecía un sistema indirecto como el vigente en Estados Unidos o como el vigente en la Argentina antes del 94, que era el sistema de elección directa. Usted elegía delegados electorales ante un colegio electoral y ellos eran los que elegían a las autoridades, el gobernador y el vicegobernador. Se hace la elección, nadie saca mayoría absolutas. La primera minoría era el radicalismo, la segunda minoría era el PJ tradicional, la tercera era Bussi y la cuarta era el PJ, el neo-PJ personalizado por Renzo Cernigliera. Entonces,
se reúne el colegio 1, 2, 3, 4 veces y no lograba elegir claro, autoridades porque no alcanzaba mayoría. Sí. Entonces decide autodisolverse. Bien. Señores, no podemos elegir, nos disolvemos. Sí, yo voy a buscarlo a Juan Carlos Meuli, un señor de la política. Y le digo, Juan Carlos, con lo cual tenía un conocimiento previo, le digo, Juan Carlos, esto es una cuestión que hace a la civilidad y a la constitucionalidad. Un órgano creado por la Constitución para elegir, sí, no puede no elegir, no puede autodisolverse porque estaría incumpliendo la Constitución. Claro. Estamos subvirtiendo todo el orden constitucional establecido y vigente. Entonces, metamos un amparo para obligarlo al colegio electoral a que elija. Claro. No a alguien determinado, sino que cumpla con su función, claro, que elija. Y bueno, obtuvimos sentencias favorables de la Corte lo convocó al colegio electoral, sí, y lo dijo, eligen. Claro. Ese fallo, que sentó jurisprudencia, como le digo, fue muy importante, y también fue muy vilipendiado porque decían que implicó menoscabar la voluntad popular, porque la primera minoría era el radicalismo y entonces tenía que ser gobernador del radicalismo. Claro. Lo cual no es cierto, porque para ser gobernador debía ser ungido con mayoría absoluta. Claro. Y eso solamente se conseguía con la sumatoria de los votos del colegio electoral, o en el caso de que se hubiera obtenido esa mayoría de primera instancia en número de electores. Surge la obligatoriedad de elegir, lo eligen al ingeniero Domato, y el ingeniero Domato me convoca al despacho, me acuerdo, y me dice, quiero que sea mi ministro de gobierno, porque estoy muy agradecido. Le digo, yo no he hecho nada por usted, le digo, ingeniero, yo lo hice en cumplimiento de la Constitución. Usted es el resultado de esto. Claro. Y de todos modos no me interesa ser ministro de gobierno, ni me interesa la política activa. Sí me interesa, si usted me lo permite, que yo pueda ir aportando ideas, así como aporté ahora, en pos de mejoramiento integral, sí, de las normas y del sistema social. Y me dice, bueno, con mucho gusto, con tanta casualidad que es designado ministro de gobierno Juan Carlos Meuli. Bueno, pero yo tenía una oportunidad, una puerta de entrada, un acceso para toda mi apetencia y mis sueños juveniles. Yo tenía 20 y pico años. Claro, era una locura. Claro, era un camino de ida. Exacto. Entonces, en un verano en Mar del Plata, pido prestado una máquina de escribir a la inmobiliaria que me había alquilado y redacto el paquete de 21 leyes, que era el paquete de 21 leyes de racionalidad y eticidad administrativa. Sí. Planteaba 21 normas que revolucionaban el sistema del Estado. Sí. Y para que nos ubiquemos, año 87, sí, proponía el ingreso por concurso a la administración pública. Año 87. Sí. Era una locura, era un sacrilegio plantear eso allí. Planteo la eliminación del presupuesto automática de toda vacante que se produzca, previo censo de los empleados de administración pública, porque ya en ese momento la empleomanía era el gran problema y no había ninguna posibilidad de salir racionalmente con semejante lastre de salarios públicos y de gasto público descomunal. Planteaba la revisión de todas las jubilaciones por invalidez, en la cual había habido muchísimo excesos, arreglos, etcétera, etcétera. Bueno, por eso eran leyes tendientes a la racionalización y a darle un sentido ético también a la función pública. Sí. El periodista Rubén Rodó, me acuerdo, en un panorama tucumano de aquella época, había un gran dibujante, caricaturista, Palacio creo que era, que se llamaba, y él resumía en el dibujo lo que decía el texto, ¿no? Claro. En el programa tucumano de Rodó. Y salgo vestido de gladiador, todo herido, machucado, con curita. Y dice que a raíz del paquete de leyes, dice Roberto Toledo, como un gladiador romano en el Coliseo, claro, se debate en una lucha desigual. ¿Por qué? El ingeniero Domato
toma conciencia de que estas cosas eran positivas, que eran buenas, y envía el paquete de leyes a la legislatura. Sí. En ese momento había legislatura bicameral, lo envía al Senado de la Nación. Un momento en el que era el logro político más importante era quién hacía nombrar más empleados de su respectiva jurisdicción en la policía, en las comunas, bueno, un poco lo que pasa ahora, ¿no? Y de ahí construyen el poder. Entonces, plantear el ingreso por concurso, plantear la eliminación de las vacantes, la eliminación automática del presupuesto, todo, estaban fuera de época, fuera de... Claro, era como un cambio en la forma de la política, ¿no? Concretamente, de las 21 leyes, porque se conoció en ese momento como los 21 cañonazos, ¿no? No salió ninguna. Ninguna. También esto muestra que no bastan las ideas, sino que después hay que saber llevarla a cabo y hay que tener eficacia y habilidad para llevarla a cabo. Y que la sola voluntad o el solo idealismo no produce en la realidad a veces ningún cambio, ¿no? Entonces, luego vino el Plan Sol, Solidaridad, Organización y Libertad, que también me dejó el ingeniero que yo lo pueda aportar, sin ejercer ninguna función rentada ni de ningún tipo. Es decir, yo tenía era un raro avis que entraba y opinaba y aportaba. Creía que esto era mi función, un poco... Bueno, todos somos un poco narcisistas, ¿no es cierto? Pero yo encontraba ahí la realización de mis inquietudes, de mis anhelos y de mis ideales. Bueno, ese plan tampoco fue implementado. Era Solidaridad, Organización y Libertad, justamente los pilares de un nuevo esquema basado en la libertad de mercado, en la libertad de expresión, por una frase que lo sintetizaba todo, y era que el Estado por sí no genera riquezas, pero sí crea las condiciones, las reglas de juego por las cuales los demás deben generar riqueza. Es decir, ese Estado que no es árbitro, sino que es el generador de las reglas de juego y del campo de juego necesario, el marco importante, pero que era de los particulares y del sistema, alimentar las iniciativas privadas y que cada uno sea artífice de su propio destino y de sus propias defecciones. Bueno, que tampoco en un régimen como el peronismo invigente en ese momento era posible asimilar. Entonces, intento después, ante el fracaso de ambos proyectos, la reforma constitucional. Es decir, lo que no se pudo hacer con la legislatura, lo hagamos con la gente. Presentemos un proyecto de reforma constitucional y elijamos comisionales constituyentes. Y diseñemos una nueva constitución. La constitución no es algo abstracto, ni algo que no nos importe, ni algo que está allá, ni algo que no se cumpla, más allá de que ha sido totalmente vilipendiada. La constitución es y debe ser el acuerdo fundamental de una sociedad mediante la cual establece su proyecto político de futuro, su proyecto social de futuro, su proyecto económico, su proyecto ciudadano de futuro. Y en consecuencia, esa Carta Magna podía ser el comienzo, decía yo, de un encuadramiento y de una toma de conciencia de la sociedad hacia fines superadores. Eliminando los privilegios de la política, eliminando las leyes electorales tramposas, eliminando tantos bichos que se han venido arraigando con el correr de los tiempos. Bueno, pero pasó lo mismo, que más o menos algo parecido. La Constitución del 90, la Convención Revolucionaria del 90, contra todos los pronósticos, pero ya muestra el cansancio social, gana el bucismo. Y ellos tenían la mayoría. Nosotros presentamos un proyecto de reglamentación por la cual las decisiones deberían tomarse con los 2/3.
basado en algo muy sencillo. Si la Constitución debe ser el estatuto de funcionamiento de toda una sociedad, no puede ser la tarea o la génesis de un solo sector, claro, sino que debe ser el producto consensuado de todos, claro, los sectores que representaban. Exacto, y para eso existen las mayorías especiales, claro, y una mayoría de 2/3 era lo que más o menos viabilizaba la consecución de este objetivo. Claro. No quiso el bucismo, se quedó con su soberbia de su victoria y de su mayoría relativa, y empezó a imponer su proyecto de constitución de modo unilateral. Sí. Y esto hace que haya fracasado claro, el proyecto a tal punto que la Constitución del 90 luego fue suspendida en su vigencia y tuvo muy corta vida y muy poco prestigio, hasta que fue reemplazado por la menos prestigiosa Constitución, sí, después del 2006, ¿no es cierto? Sí. Hecha ya en el gobierno perovichista. Bueno, pero ¿qué le quiero contar? Todos estos intentos que hemos, sí, tenido, todos estos esfuerzos y todos estos sueños, que no se han podido concretar, Entonces después digo, bueno, vamos a jugar desde adentro, bien adentro. ¿Por qué? Porque ya había asumido yo que los cambios sin el poder no son posibles. Claro, desde afuera era imposible. Es imposible, señor. Para eso dedícate a hacer un ateneo, a hacer una fundación, sí, a estudiar, a analizar y proponer cosas desde afuera, pero no vas a conseguir cambios efectivos. Claro. Los cambios efectivos se consiguen desde el poder. El poder es el instrumento para cambiar la sociedad. Sí. Entonces, viene el año 91, viene el proyecto político y viene el proyecto, y dentro de ese proyecto político estaba la posibilidad o la decisión de que yo sea senador nacional. Yo tenía 37 años. Sí. Bueno, ahí tengo la más amarga de las experiencias políticas, porque una cosa es asumir que hay que llegar para poder cambiar, sí, y el problema previo es cómo se llega. Claro. Y en el cómo se llega es donde me he mostrado absolutamente inhábil, porque los métodos vigentes para ese llegar escapaban a mi visión de las cosas. Claro, que había que entrar en la No. Básicamente querían prebendas, querían reciprocidades, claro, querían reconocimiento, porque regía el sistema indirecto todavía, donde a los senadores nacionales, al ser representantes de la provincia, lo elegían las, sí, respectivas legislaturas. Claro. Bueno, lo cierto es que aparentemente yo, que tenía una mayoría absoluta de legisladores, de pronto deciden votar en secreto, y pierdo, claro, de una manera, lo cual también me lleva a que me tilden de ingenuo, por no decir de una, claro, manera mucho más dura, sí, de cómo voy a aceptar ir a una votación secreta claro, cuando era claro que votar secretamente era la patentización de que había un acuerdo espurio, un acuerdo previo, y que había quienes se habían vendido y no querían dar la cara, obviamente. Claro. Bueno, y ahí termina toda una etapa de intentos, que recién, bueno, esto mezclado con el 2001 y toda la reacción social, sí, y el asqueo social, y la inoperancia, y se vayan todos, etcétera, etcétera. Entramos en un remanso muy largo de apatía, para decirlo, sí, de alguna manera. Hasta que, bueno, surge después, en el año 2015, esta posibilidad de volver a hacer respetar la Constitución, cuando en las elecciones provinciales del 2015 se produce, en violación de la ley electoral y de las normas básicas de respeto constitucional, una elección escandalosa con bolsones, acarreo, prácticas clientelares abyectas,
urnas preñadas, urnas incendiadas, escuelas incendiadas, y que culmina con las escandalosas elecciones del 2015, y que me lleva a motorizar, juntamente con el gran trabajo de dos muchachos que fueron los que hicieron toda la parte práctica del tema, ¿no? Sí. El doctor Ponce y el doctor Contreras. Una acción de amparo tendiente a la nulidad de la elección. Sí. Bueno, las elecciones son anuladas por la Cámara Contenciosa, luego va a la Corte, y la Corte Suprema de la provincia, un día domingo, un día X, con las puertas, con los portones soldados, para evitar el ingreso de los que habían acampado en la plaza. Y en la mezcla de lo que yo llamo el humo del asado, de los choripanes que hacían en la plaza, mezclados con el hedor del miedo por perder su privilegio y su puesto, resuelven revocar la sentencia y convalidar el acto fraudulento. Claro. Bueno, esa fue otra de las visiones. Y bueno, y luego la última, diríamos, estoy hablando únicamente de los hitos trascendentales. El año pasado, cuando la política decide violar la Constitución y concederle, tanto desde lo político como de lo judicial, la posibilidad de reelección al que era gobernador en ese momento, que no la tenía, la Constitución se lo prohibía. Esto motiva que vayamos a la Corte de la Nación con los resultados por todos conocidos, así lo obtenemos. Es decir, haciendo una síntesis, en los aspectos jurídicos, judiciales, hemos conseguido éxitos muy importantes, pero que no han tenido entidad para cambiar la historia de la decadencia. No han podido materializar. Exactamente. Y cuando hemos pretendido incursionar en la política praxis, una realpolitik, como le dicen algunos, hemos sido absolutamente barridos por las prácticas. Esto hace que, bueno, yo a mi edad, 71 años, aún conservo todavía todas mis ganas, mis fuerzas, pero soy totalmente consciente de que esta lucha debe darse con un conjunto de gente, un conjunto de gente que no es fácil encontrar, no es fácil encontrar, y que estén dispuestos a dar el cambio. Tucumán tiene ejemplos de esto, la generación del principio del siglo pasado, la que fundó la universidad, la estación experimental agrícola, la que promocionó la industria azucarera y sacó esa ley tan leonina de que todo el país subvenciona la industria azucarera tucumana. Bueno, era un proyecto muy claro de provincia y que llevó a Tucumán a ocupar el lugar que ocupó en su momento. Fue el faro intelectual y el faro económico de todo el NOA, muy importante. Era sin duda el centro. Y esto es lo que uno aspira, que pueda surgir de nuevo esta generación, y como yo lo digo, una generación de ciudadanos que de una vez por todas, citando a Giovanni Papini, un autor italiano que hay que leerlo alguna vez, una generación de italianos, de ciudadanos que digan: vamos a dejar de poner, como siempre, el carro delante del burro, porque no podemos avanzar. Y tenemos que poner el burro delante del carro, pero no solamente eso. Nuestra misión final es ponerle al burro alas y echarlo a volar. Claro. Bueno, esto que parece épico o epopéchico es un sueño, es una realidad. Y creo que es lo que tenemos que hacer rápidamente, pero con mucho pragmatismo. Porque no solamente son ideas, sino que hay que llevar a la práctica. El mundo se mueve en base a la economía, en base al comercio, en base a la globalidad, en base al conocimiento. Y en ese sentido nos estamos alejando profundamente y estamos quedándonos en discusiones comarcanas, chiquitas, coyunturales, que no de ninguna manera van a abrirnos o darnos a ver los caminos de superación. Y en el contexto actual, al menos acá en la provincia, que ahora surgió esta iniciativa por parte del gobernador de querer modificar la Constitución, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, yo siempre, y lo he dicho varias veces en la columna, cuando
tenía mis columnas en televisión, que para mí una constitución como la del 2006, que también fue un traje a medida como la de 1990, hecha por un solo sector. Con la única diferencia es que aquella, la del 90, no eran la mayoría, y acá eran abrumadora la mayoría. No se olvide que Alberoni ganaba con el 76% de los votos. La sociedad alguna vez tendrá que interpelarse a sí misma y decir, señores, ¿qué responsabilidad tenemos en todo esto? ¿No es cierto? Pero bueno, esa constitución, al haber sido concebida también como un traje de medida, a tal punto que borra un periodo entero desde el punto de vista jurídico. Es decir, este periodo no se considera periodo de los efectos constitucionales. Son cosas increíbles que únicamente pueden pasar en estas tierras, en esta comarca. Esa constitución tiene más agujeros con queso Gruyère, tiene un colador impresionante, ha sido declarada incondicional, no ha sido incumplida. De hecho, ha sido incumplida. No solamente porque hay más de 5 o 6 normas o mandatos constitucionales que no han sido cumplidos y que son de fácil cumplimiento, como la ley electoral. Cuando hablan de que hay que reformar la Constitución para sacar el sistema de acople, están faltando la verdad, porque la ley de acoples se racionaliza simplemente con la ley electoral que la Constitución le mandó a la legislatura que la dicte en los próximos 6 meses de su vigencia, y ya han pasado 16 años, 18 años. Entonces, si vamos a actuar con toda honestidad, sin hipocresía, sin segundas intenciones, tenemos que separar qué es lo que no necesita reformar la Constitución y que puede ser ya enmendado si hay voluntad política, que son muchas cosas, y hay cosas que sí tienen que ser reformadas por la Constitución, entre las cuales les voy a dar una sola, para que tengan una idea, que es una cláusula antinepotismo. Tiene que haber expresamente una cláusula que prohíba hasta algún grado de consanguinidad o de afinidad, que sean sucedidos en el poder uno u otro, porque si no hemos reemplazado el viejo sistema del señor feudal vigente en la Edad Media por estos nuevos cuasi señores feudales que a su vez tienen más facultades que el señor feudal, porque el señor feudal lo elegía el rey, el príncipe de cada zona. En cambio, ellos mismos eligen su sucesor. Su esposa, su hija, su prima, su yerno, etc. Lo cual, esa endogamia política es horrible desde el punto de vista ético, horrible desde el punto de vista estético, y ataca de tal modo la representación, la representación política y la teoría pura de la representación, que desdibuja la democracia, la prostituye a la democracia y la convierte en una mera ficción. Entonces, concluyendo, creo que es muy importante reformar la Constitución, pero con esta como visión. Primero separemos la paja del trigo. Tenemos interés en reformar la Constitución para mejorar las cosas. Yo había sintetizando un pensamiento como si fuera una ley. Todo lo que es bueno para la sociedad es malo para la casta. Y lo que es bueno para la casta es malo para la sociedad. Con esa premisa empezamos a ver las cosas. Señor, si la casta define la ley de acople es porque es mala para ellos, porque es buena para ellos y es mala para la sociedad. Y así vayamos analizando cada una de las instituciones. Y esto de la cláusula de antinepotismo es una de las cláusulas fundamentales que debemos acotar, no acotar, sino instituir para eliminar esa práctica, que es una práctica de una perversión y una objetividad que no tiene parangón. Doctor, ¿qué mensaje les deja a los ciudadanos? Yo digo a los ciudadanos que tienen que involucrarse absolutamente. Que les cuento una anécdota para que usted lo entienda. No es mía, es de un profesor de Derecho que la vi el otro día en las redes, ¿no? Las redes son buenas y son malas a la vez. Hay que rescatar la parte buena. Entra el profesor a la clase, había 8 alumnos, y le dice: señorita, usted se va de mi clase. ¿Cuál? Usted es la del pañuelo lunares. Pero yo, sí, ¿cuántas veces quiere que le repita? Usted es la del pañuelo lunares. Y retírese, por favor, que me está haciendo perder tiempo para iniciar la clase.
La chica totalmente abrumada. Mira, asustada, y se retira, agarra su carpeta y se retira. Entonces quedan los otros 7 y le dice el profesor, ¿qué comentario tienen que hacer? Y había silencio. Sí. Y había silencio. Yo tengo que hacer un comentario. Ustedes son unos cobardes. Ustedes no han estado a la altura de las circunstancias. Ustedes han sucumbido ante la autoridad, han sucumbido ante el poder y han priorizado su situación particular, su egoísmo, claro, su zona de confort, y no le ha importado el destino de los demás, le ha importado su propio destino. Porque ante tamaña arbitrariedad que yo he cometido, cuando sin razón alguna le decía a usted, la de Lunares, que se vaya de acá, ustedes callaron. Sí. Y en ese callar está el germen de la destrucción del tejido social. Por eso hay que involucrarse absolutamente. Hay que perder los miedos. Hay que aprender a enfrentarse a las cosas. Hay que aprender a juntarse. Hay que conversar. Hay que reconstituir aquella vieja ágora ateniense de alguna forma, y empezar a conversar las cuestiones comunes. Esto no es difícil, no es fácil, digo. Uno de los grandes constitucionalistas mundiales es Giovanni Sartori. Sí. Y tiene una frase que siempre la recuerdo porque es conmovedora. Dice, hablando de la libertad de expresión, sí, y de la facultad de poder exponerse, quien no puede decir lo que piensa, termina por no pensar lo que no puede decir. Y entonces, si no podemos decir lo que pensamos, los demás no pueden escucharnos. Y no solamente no pueden escucharnos, sino que no pueden pensar ni plantearse cosas. Y esto va creando una coartada de libertad impresionante, sí, una cortapisa de libertad, donde todos nos vamos achicando y nos vamos minimizando y quedándonos en la inercia cultural o en la inercia de la civilidad. Y ahí es donde lo patológico se vuelve normal. Sí. Y ya nada nos sorprende. Y ya nada nos conmueve. Y ya todo lo aceptamos. Sí. Y entonces ese camino asegura que vamos mal. Y por eso también el otro gran aspecto es esto que dice Einstein, creo que lo decía. Me gusta citar. ¿Por qué me gusta citar? Porque primero que no es lo mismo que lo diga Roberto Toledo a que lo diga Einstein, ¿no es cierto? Claro, sí. Como lo que se llama un sofisma de autoridad, o un teorema de autoridad. Sí. Pero segundo, porque creo que el mundo lo hicieron los intelectuales. O si no, mire Carlos Marx y el marxismo, sí, y lo que produjo como resultado efectivo en el mundo, dividió el mundo en dos durante un siglo casi. Sí. Bueno, entonces Einstein decía, ¿qué es la locura? Hacer siempre lo mismo y querer obtener resultados distintos. Sí. Bueno, eso vale para todos los argentinos que apostamos y seguimos apostando siempre lo mismo, con una obcecación, una falta de racionalidad increíble, y creemos que vamos a poder salir del pozo. No, cada vez vamos a estar peor, señor. Y, al contrario, la cordura es el ser tan valientes de aceptar de que podemos cambiar de opinión. Y asumir de que para llegar a resultados distintos debemos empezar a hacer cosas distintas. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Por favor. Gracias a ustedes. Y así cerramos este capítulo de Voces de Tucumán, aquí por Radio 21 AM 1120. Estos trailers que a partir de hoy salen con diferentes destinos en la primera etapa al interior de la provincia y luego a cada barrio de San Miguel de Tucumán, llevando la última tecnología en un tema tan sensible que tiene que ver con la vida del ser humano. Todos pongamos un granito de arena, que estamos, digamos, en momentos difíciles, muy contentos de poder llevar la salud a cada uno de los vecinos de Tucumán, vivan donde vivan. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.
Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2 litros y cuarto del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos. Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial. Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Dentro del marco del plan de auditoría ordenado por la intendenta Rosana Chala, estamos inspeccionando la ejecución de las obras que hacen a la repavimentación y bacheo de distintas arterias dentro del cuadrante comprendido por Avenida Belgrano, Avenida Mate de Luna, Avenida Mitre y Avenida Camino del Perú. El objetivo de la presente obra es alivianar el tránsito de Avenida Mate de Luna y Avenida Belgrano. Hemos controlado un avance de ejecución del 10% de los 6.000 metros cuadrados que tiene previsto esta obra. El dinero de los vecinos se ve en las obras realizadas. Por eso hay que controlarlo. Para esta gestión la transparencia es una política de Estado. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Dejamos inaugurada, junto al señor Ministro Público Fiscal, doctor Edmundo Jiménez, la nueva oficina del punto de denuncia en el Centro Cívico, ubicado en el barrio BGH de nuestra ciudad. El mismo tiene como objetivo recepcionar las denuncias de conflictos penales, establecer un sistema comprensible, eficiente e informal de atención al público en general. De esta manera se eliminan las barreras que pudieran existir entre las personas y la justicia. Seguimos trabajando juntos por una ciudad más segura y conectada. Intendenta Marta Nájar. Legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Hola Lucy, ¿cómo estás? Che, ¿viste? Sí, lo que vino de luz, qué increíble. El doble va a ser ahora. No, es una locura. Hay que apagar las luces, todas, de afuera también. Apaguen la luz. ¿En serio? Apaguen la luz, son las 2 de la tarde. 2, 3, 4, 5. No les puedo creer. No. No hay nadie en esta habitación. Apaguen la luz. ¿Dónde están, chicos? ¿Esto también prendido? ¿En serio han prendido el aire? No les puedo creer. Esto es lo que más gasta. ¿Dónde están? Apaguen la luz, vayan a disfrutar el día. Miren ese sol. ¿Saben la eléctrica enchufada? ¿Saben lo que gasta esta resistencia? ¿Saben lo que nos va a venir de luz? ¿Dónde está el cargador si no lo usan? Por favor, chicos, ¿dónde están? No les puedo creer. Leyendo con lámpara, con este hermoso día. Aprovechen la luz del día. Apaguen las luces. Se puede leer tranquilamente con la luz del día. Por favor, ¿dónde andan? Vayan a jugar afuera. Disfruten el día. ¿Qué les dije? Si al mundo quieren cuidar, la luz tienen que apagar. ¡Apaguen la luz!
inaugurar oficialmente el Instituto Superior para el Servicio Penitenciario de la provincia de Tucumán, y digo que es histórico ya que hasta hoy no lo teníamos y todo el personal se venía preparando y capacitando en el Instituto de la Policía de la provincia de Tucumán. Por eso cuando ya tengamos habilitado Benjamín, habilitado Delfín Gallo, habilitado Las Talitas, no hay duda que estaríamos incrementando y agregando en la provincia de Tucumán más de 1.300 plazas en general. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Si sos empleado público, ya podés acceder al retiro voluntario programado. Ingresá al portal del empleado público, empleadopublico.tucumán.gov.ar y hacé clic en el botón Retiro Voluntario. Allí encontrarás toda la información, requisitos y un simulador para conocer el haber aproximado. Si tenés más consultas, llama al 48 44 000, interno 442, de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.